Hola chicos, bueno, vamos a retomar las clases de manera online. En este videito lo único que vamos a mostrar es un poco la hidrología de la cuenca del río Jachal y del río Huaco. ¿Por qué quiero hacer esta especificación para ustedes los biólogos? Porque en nuestra propuesta de la salida de campo eh, de la planificación del cursado de la materia, continuamos con el río Huaco y estamos analizando en el práctico número 1 la cuenca hidrográfica de agua superficial y subterránea del río Huaco. Lamentablemente existe escasa, pero algunas investigaciones y algunos trabajos en el medio de la hidrología superficial en donde mezclan un poco lo que es las aguas del río Jachal con las aguas del río Huaco. A los fines prácticos voy a ser contundente. Las dos cuencas hidrográficas no tienen vínculo, más que un vínculo meramente antrópico. O sea, de manera natural, una cosa es la cuenca del río Jachal y otra cosa es la cuenca del río Huaco, que nosotros precisamos caracterizar. Entonces voy a caracterizar rápidamente la cuenca del río Jachal, porque es una cuenca muy grande, y caracterizar la cuenca del río Huaco y mostrar por qué antrópicamente hoy en día sí están vinculadas de manera subterránea, pero bien lo dice la palabra antrópico, por culpa del ser humano, por ese mal manejo del agua que siempre rabeamos, pero que existe en la localidad. En gran medida se eligió la localidad de Huaco por este problema, tanto en el caudal como en la química de las aguas del río Huaco, como producto de que antrópicamente se trasvasó agua del río Jachal hacia el río Huaco. Lo vamos a ver claramente y ahora de manera rápida voy a caracterizar la cuenca del río Jachal y me voy a enfocar un poco más en la del Huaco. Vemos una foto de las nacientes del río Jachal. Acá podemos ver el río Salado que viene del límite de la zona cordillerana limítrofe entre Catamarca y La Rioja, y el río Macho Muerto. Esta foto está tomada de aguas abajo, o sea, mirando prácticamente hacia el sur. Y vemos cómo las aguas del río Salado, de pésima calidad, como la toponimia lo indica, se mezclan con aguas de excelente calidad que vienen del macizo del Potro, de la provincia de San Juan, y estas aguas vienen del norte, de la zona del Monte Pisis, en la zona limítrofe entre las provincias de Catamarca y La Rioja. Está bien, bueno, la foto es bastante explicativa de la calidad de las aguas y del endemismo del boro y el arsénico que tiene el río Jachal, producto de las aguas del río Salado. Esto viene de allá desde el Monte Pisis y Bonete. Bueno, si uno define como punto de cierre del río Jachal que el río Jachal naturalmente termina en el río Bermejo, bueno, la superficie es de más de 34.000 kilómetros cuadrados, pero si uno pone un punto de cierre en el dique Pachimoco, donde todos los jachaleros lo conocen perfectamente, o aquel que ha pasado por la ruta 150, si uno pone el punto de cierre en el dique Pachimoco, como históricamente se puso siempre a los fines de estudiar las aguas para la localidad de San José de Jachal, la superficie es levemente menor, alrededor de 25.500 kilómetros cuadrados. Vemos que la altura máxima de la cuenca es el Monte Pisis, con más de 6.800 metros sobre el nivel del mar, y a partir de ahí, estamos hablando en el límite Catamarca, La Rioja, en el Monte Pisis, ahí empieza a nacer el Jachal, con el nombre del colector principal como río Salado. Luego se le une el Macho Muerto en la localidad de Puchapucha y continúa con el nombre de Blanco como colector principal. Finalmente, ya cuando llega a la localidad de Rodeo y se une el río Blanco, en forma un poquito antes se le une el río La Palca, acá. El geólogo Miolano equivocadamente siempre consideró que el Jachal nace de la junta del Blanco con el río La Palca. No, el 99% de los autores lo hacen nacer al río Jachal a partir de la localidad de Rodeo, cuando el río Blanco se une con el río Colola o Arroyo Iglesia. O sea, en la latitud o coincidente con el punto del dique Cuesta el Viento,
A partir de ahí nace el río Hachal y continúa cruzando toda la precordillera sanjuanina, occidental, central, hasta llegar a la localidad de San José de Hachal. ¿Está bien? Ahí hay una serie... El río es de carácter nival, plenamente, más del 95% de sus aguas provienen de la fusión de las nieves que esta zona de recarga se encuentra en la cordillera, que lleva diferentes nombres de acuerdo a la localidad. Ahí está la cordillera de Olivares, está la cordillera Agua Negra, está la cordillera de la Ortiga, la cordillera del Límite, la cordillera de San Carrón, la cordillera acá en el límite con La Rioja, la cordillera de San Guillermo, en fin. Todas las precipitaciones nivias que suceden en cordillera le dan prácticamente el caudal de base del río Hachal. Recordemos que esta zona es bastante árida y en la localidad de Hachal precipitan alrededor de 100 a 150 milímetros anuales, lo que de otra manera podría decir que llueven alrededor de 100 a 150 litros por metro cuadrado al año para la localidad de Hachal. Pero si uno se va a la localidad de Rodeo, las precipitaciones son menores, quizá inferiores a 75 milímetros anuales. Y si uno se va hacia el norte, yendo por la cuenca del Blanco, las precipitaciones llegan a ser extremadamente bajas, en el orden de los 40 milímetros anuales. Estamos hablando de que toda la zona que no forma parte de las altas cumbres en cordillera, llueve muy poquito, lo que hace que la cuenca sea muy dependiente de lo que nieva en cordillera, porque bueno, en el resto de los lugares llueve muy poquito. Por eso estamos hablando de que más del 95% de sus aguas tienen un régimen nival, o sea, estacionario en la época estival o de verano, cuando hay fusión de nieves. En este invierno pasado ha nevado muy poquito, entonces es de esperar que en el verano los caudales del río disminuyan tremendamente. Está muy bien. Las precipitaciones nivias fluctúan desde los 300 milímetros en las altas cumbres de la cordillera Olivares hasta menos de 40 milímetros en las altas cumbres de la cordillera de La Rioja y zona de Cerro Bonete, que está por acá en La Rioja, el Bonete Chico y Bonete Grande, y el Monte Pisis, prácticamente en el límite con la provincia de Catamarca. Los derrames, ¿cuál es el caudal medio del río Hachal? 10.7 metros cúbicos segundo, o sea, son en forma media, el río Hachal trae alrededor de 10.700 litros por segundo. ¿Está bien? Como derrame anual, o sea, el río Hachal derrama anualmente en promedio unos 315 hectómetros cúbicos de agua. Son 315 hectáreas cúbicas de agua. Para hacer una analogía, el río San Juan provoca un derrame medio anual que está arriba de los 1.500, por más de que este año haya superado con suerte los 650. ¿Está bien? Bueno, estos son valores medios. Fíjense la serie. Una media entre 1921 y el 2015. La peor de las sequías, el Hachal, sucedió entre el 70 y el 71 y el caudal pasó de 10.7 a 3.7 metros cúbicos segundo y el derrame anual de 315, fíjense que en la peor sequía fue de 117 hectáreas cúbicas de agua. ¿Está bien? Y el mejor registro, lo mismo le sucedió al río San Juan, lo tuvo entre el año 87 y 88 con la mejor de las nevadas, al menos en la serie medida. La mejor de las nevadas consiguió que, fíjense que el derrame superó los 1.000 hectómetros cúbicos de agua, cuando hoy en día el Hachal con suerte debe haber traído 100 en este año. Bueno, el mejor año, que fue el 88, superó los 1.000 hectómetros cúbicos de agua. Si hablamos como regla general, el río Hachal es igual al 70% de sus aguas provienen del río de la Palca, que proviene totalmente de la cordillera frontal sanjuanina, y viene un 30% de su caudal final, proviene del río Blanco, que viene de las provincias de La Rioja y Catamarca, pero con una influencia netamente influyente en la química, si hablamos de boro y arsénico. Ese 30% del blanco, que más que nada proviene del río Salado, lamentablemente le deja una impronta en la química indeleble, si hablamos de boro y arsénico,
prácticamente todo lo que se contamina en forma natural en estos volcanes. Porque bueno, el agua toma de la química del lugar donde va circulando. Acá hay una serie de volcanes, el Piscis, como le dije, y el Bonete chico y grande, en donde hay un alto contenido de sedimentos volcánicos con un porcentaje en boro y arsénico altísimo. Entonces, bueno, el agua toma la química del río Salado y le deja esa impronta maldita e indeleble prácticamente para toda la cuenca. Inclusive algunos autores propusieron sacarlo de plano al río Salado para intentar mejorar la química de las aguas finales del río Háchal. Fíjense cómo acá, lamentablemente, la calidad de lo que yo puedo filmar es mala. Ustedes en el Google pongan especial atención y vayan haciendo zoom donde yo les digo. Fíjense que yo he dibujado toda la cuenca hidrográfica del río Háchal, que drena en toda la cordillera, como les dije, la cordillera del límite con La Rioja, la cordillera de Santa Rosa, la cordillera de San Guillermo, la cordillera de Carnerito, la de Puchapucha, la cordillera del límite, esto es la Ortiga, acá está la cordillera del límite otra vez, la cordillera de San Carrón, el Valle del Cura, toda la cordillera de Colanguil, la de Agua Negra y el cordón de Olivares. Todo eso geológicamente corresponde a la provincia geológica de Cordillera Frontal y tiene particularidades geológicas muy características. Todo eso generan distintos afluentes del río Háchal, por supuesto. Hablamos principalmente del río Salado, que se une al río de La Palca. Acá está lo que se llama la Junta de La Palca, dentro de la provincia de San Juan. Este es el río Valle del Cura. Este es el río Valle del Cura y el río Taguas. En su confluencia nace el río La Palca, que continúa hasta confluir con el río Blanco, que viene de La Rioja y Catamarca, y acá continúa llamándose Blanco hasta llegar a la localidad de Rodeo, donde se une al arroyo Iglesia o Colola, y en este punto nace el río Háchal. ¿Está bien? Este es el río Colanguil, este es el arroyo Agua Negra, de excelente calidad de sus aguas, y el arroyo Iglesia o Colola está formado por el arroyo Chita, este es el arroyo Pismanta y Bauchaceta. Ahí vemos claramente la cuenca del río Háchal, que desemboca en el Berméfugo, y en su conjunto todas forman parte del río, de la cuenca más grande que la del Desaguadero. Pero fíjense un detalle, yo he dibujado acá la cuenca del río Guaco, y fíjense que sus cauces permanentes, sus ríos permanentes y más influyentes, nada tienen que ver en forma natural con la cuenca del río Háchal, y esto es sumamente importante. Han habido ambigüedades y algunos autores que lo confundían. ¿Por qué lo confundían? El río Guaco nace de la confluencia del arroyo Huachi, del arroyo Panacán, del arroyo Durazno y del arroyo Pescados. En ese punto, aguas abajo de la huerta de Huachi, nace el río de las Carretas o arroyo de las Carretas, que luego, a partir del dique Los Cauquenes, comienza a llamarse río Guaco. También habrán escuchado temas de don Buenaventura Luna, que él le canta a sus trigales y al vergel, que era su Guaco. Guaco se encuentra en este lugar. Claro, era un vergel porque tenía calidad de agua excelente, porque esta cuenca tiene una recarga excelente y que habría que preservar bajo todo punto de vista, porque nada tiene que ver con la cuenca aníbal del río Háchal. Acá hay precipitaciones en la zona de la sierra de Huachi y de la Tutora, que provienen de precipitaciones. Fíjense que el Cerro Caballo Anca permite que algunas precipitaciones trasvasen la Sierra Valle Fértil, y justamente en esta zona norte de Háchal precipita más. Si acá llueve alrededor de 100 a 150 milímetros, acá llega a 300 en las altas cumbres de esta Sierra de la Tutora y Sierra de Huachi, lo que hace que sus aguas sean excelentes, alimenten al arroyo Las Carretas con agua excelente, y eso alimentaba en el pasado al río Guaco con calidad de sus aguas excelente. Por eso don Buena le canta a su trigal y a su vergel en Guaco. ¿Qué sucede? Bueno, acá ya se los paso al PowerPoint. Hay acá especificaciones del río
Hachal, que en otro video se los paso. Acá está en detalle un poco mejor el área de recarga del río Guaco, cómo nace el arroyo Las Carretas en ese punto. Pasa a la localidad de La Gran China, Entre Ríos, Villa Mercedes, Tambería, y sin llegar a Hachal, fíjense que no llega a las aguas del río Hachal, sin llegar a Hachal, solito cruza la precordillera, pasa por la Ciénaga de Guaco y pasa la Cuesta de Guaco, que es preciosa, ojalá podamos ir después de agosto, me han prometido que sí, y llega a la localidad de Guaco, con agua en el pasado de excelente calidad y sin el boro y arsénico que en forma natural y endémica tiene el río Hachal. ¿Qué sucedió? Ahí vemos los tenores de la química del río Hachal. Fíjense, este es un trabajo de ingeniero Guimarães y Ernesto García del Instituto Nacional del Agua. El río Hachal tiene valores en miligramos litros, siempre arriba de los 1500 miligramos litros, y 3000 para el agua. Esto es agua superficial y fíjense, el agua subterránea está arriba de 4000 miligramos litros. Esto depende de la época del año que se considere, y fíjense el tenor de boro. Generalmente en el Hachal se habla entre 4 y 6 miligramos litro de boro, cuando el boro, cuando excede el 0.5, ya está fuera del consumo humano esa agua. O sea, esta agua está terriblemente contaminada en forma natural por boro y arsénico, lo que hace que la agricultura se tuvo que adaptar a la presencia de boro y arsénico. Al río Hachal no le queda más alternativa. Guaco tenía un agua excelente, pero bien dije tenía. Pobres guaqueños. Fíjense, acá está la cuenca del Guaco, su recarga, su zona de tránsito y su zona de descarga. ¿Qué sucedió? 1928 se decide en forma ingenieril y sin estudio hidrogeológico previo la construcción del dique Pachimoco, que se encuentra más o menos en este lugar, con el fin de proveer de agua de riego a todo el valle de Hachal. ¿Qué hicieron? Hicieron el dique Pachimoco y hicieron un canal del sur que pasa por fabricaciones militares y se va hacia el sur, regando el sur de Hachal, y un canal del norte que va por acá y riega todo el norte, que la gente de Hachal lo llama el viejo canal Maturrango, y ese canal fue una maldición. ¿Por qué? Porque bueno, en forma natural el río Guaco drena por acá y el río Hachal se iba solito hacia el sureste, respetando una precaria divisoria de agua superficial y subterránea que sigue esta directriz que más o menos lo da el abanico de agua de los pajaritos. Acá hay un puesto que se llama Agua de los Pajaritos, por eso yo le llamo abanico Agua de los Pajaritos. Esta dorsal separaba las aguas del arroyo de Las Carretas al noreste y del arroyo del río Hachal hacia el sureste. Nunca se mezclaron y los viejos sabiamente lo dejaron sin que se mezcle. 1928 construyen el dique Pachimoco y eso cambió. El viejo canal Maturrango llevaba agua hacia el norte, llevó agua con boro y arsénico hacia la parte norte, que se infiltró, y desde 1928 estamos a punto de cumplir 100 años de esa desgracia, y continuamos. Hidráulica nunca toma la decisión de eliminar el viejo canal Maturrango y dejar de llevar agua con boro y arsénico y contaminar la cuenca del arroyo de Las Carretas. Pobres huaqueños. Vemos ahí, este es el dique, una fotografía del dique Pachimoco, construido entre el azud Pachimoco, que lo único que hace es levantar las aguas, o sea, levanta el pelo de agua del dique del río Hachal, lo embalsa levemente y hace que por el norte se vaya el viejo canal Maturrango y por el sur se vaya el canal del sur, regando por el sur del valle de Hachal, y por el norte la zona norte, como les dije, La Gran China, Entre Ríos, Villa Mercedes. Lamentablemente ese canal Maturrango trasvasa agua, no respeta esta divisoria de agua y trasvasa agua a la parte norte, lamentablemente para esta gente del norte de Hachal. Y el agua se infiltra, contamina en forma subterránea, llevando esa maldición de boro y arsénico, que hablamos de 4 a 6 miligramos litros, y no sabemos en qué momento, pero en algún momento esa agua dejó de ser el vergel de antes y comenzó a drenar agua con boro y arsénico de manera subterránea y superficial por el subalveo y
el alveo del río Guaco, y actualmente todo el problema lo está llevando a Guaco a su perdición para la agricultura. ¿Está bien? Hoy en día el único pozo de agua dulce, de hecho me tocó trabajar en él, se encuentra en esta zona porque es alimentada por el norte, por el río de la Guada, que tiene agua dulce. Lamentablemente colapsó por vejez el pozo y porque el OCE lo dejó colapsar por mantenerlo en pésimo estado sanitario y edilicio. El pozo colapsó y actualmente los pobres huaqueños no tienen agua dulce, se la están llevando para consumo humano con camiones, y para el resto de los usos, bueno, utilizan el agua que sacan de las perforaciones de Guaco, ya contaminada con esa problemática de boro y arsénico heredada del río Jachal y no del original río Guaco. Hay fotos del Azud, dique Pachimoco. Vemos acá el dique posteriormente. Si metieron la pata, bueno, no se conformaron. Llegó el año 1964 y se les dio por seguir embalsando el agua. Construyeron el Azud derivador Cauquenes, dique Los Cauquenes, conocido por los jachalleros. ¿Y qué hace? Concentra. Desde la química es un pelotazo en contra, porque al cerrar la boca de la quebrada de la Sierra La Batea, lo único que hace es concentrar la química enriquecida en boro y arsénico y seguir envenenándole el agua a los pobres huaqueños, porque este dique es una fuente inagotable de evaporación y concentra boro. ¿Qué tienen que hacer? Aunque lo vean tan bonito, hay que eliminarlo al dique, quizá hay que eliminarlo en la base y dejar para que todos vayan y se sigan sacando la foto, si es que quieren hacerlo, pero desde la química de las aguas es totalmente perjudicial para el pobre Guaco, que desde 1928 y después agravado con la concentración producto de la construcción del dique Cauquenes, se ha visto deteriorada la calidad de las aguas de los pobres huaqueños. Creo que no me quiero extender más, porque ya me quiero poner a hacerle los nuevos videos de ya lo que son las clases de hidrología subterránea. Creo que a los fines meramente de este práctico, quiero que analicen bien la cuenca, chicos, y fíjense del por qué el río Guaco naturalmente no forma parte de la cuenca del río Jachal, que bueno, acá continúa hacia cordillera, por supuesto, pero fíjense que el río Guaco nace, el principal afluente es el arroyo Huachi, que creo que va por acá, el arroyo Panacán, el arroyo Durazno y el arroyo Pescado. Esto le llaman la pampa de Panacán, y a esta zona, acá, antes de que se contamine con aguas subterráneas del producto de la conexión con el río Jachal, acá hay una zona de un acuífero excelente, como es el acuífero que en el INA llamamos de Pampa del Chañar. Actualmente la localidad de San José de Jachal está tomando agua para consumo domiciliario de excelente calidad, producto de que tiene 3 perforaciones que ubicamos con el Instituto Nacional del Agua. Le hicimos el estudio y sacan agua de excelente calidad, y a partir de del 2012 hay un acueducto que lleva agua de excelente calidad para la localidad de San José de Jachal, y actualmente están tratando de conectar a la mayor cantidad de distritos jachalleros. Quieren conectar a Niquivila, Mogna, todos hacia el sur. Me parece excelente. Lo que pasa que bueno, hay que cuidar el agua, porque también este acuífero, si nosotros nos excedemos en el bombeo, podemos inducir a que se nos meta agua con boro de zonas contaminadas. Por ahora, este acuífero debería ser considerado intangible para otro ente privado o nacional que no sea el OCE. O sea, debería preservarse para el consumo humano, que Jachal mucho lo necesita. Y en este caso a Guaco le sucede lo mismo. Esta cuenca del arroyo de la Guada, que viene después de este Colorado, que son sedimentos creo que carboníferos, terciarios y carboníferos. Este arroyo de la Guada también tiene en este sector Guaco una zona de agua no excelente, pero acorde al consumo humano, o por lo menos permitida por el Código Alimentario Argentino.
Entonces esto se debería preservar para que solamente pueda explotarlo obra sanitaria. Actualmente estoy a punto de irme por más cuarentena a ejecutar el pozo de Huaco, porque habrán escuchado en los medios de comunicación que los pobres huaqueños cortaron la ruta 40, tuvieron una situación desesperante en meses de verano con mucho calor y sin tener agua. Bueno chicos, quería hacerles, tuve un problema familiar muy feo, mi viejo está muy grave y me demoré. Yo quería hacerles la semana pasada esta presentación. Les pido disculpas por el tiempo y por llenarlo quizá de datos, pero yo sé que para esto en el práctico les va a servir, va a ser de suma importancia a considerarlo a la hora de caracterizar esta cuenca. Está bien, bueno, chicos, abrazo enorme y ya en cuanto lo tenga subo el link para que los tengan en sus celulares.